Imaginen esto, un hombre tranquilo, de piel oscura, es arrastrado sin miramientos a un tribunal. Dos oficiales, riéndose entre dientes, se burlan de su nombre y se mofan de su silencio. Parece sacado de una película, ¿verdad? Pues esto es solo el comienzo. Prepárense para una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar todo lo que creían saber. La escena es casi surrealista. El alguacil, con desinterés, apenas levanta la vista cuando llama el nombre, Leonardo Vargas. Un murmullo se extiende por la sala. Nadie se mueve, hasta que un hombre alto, afeitado, de piel oscura, vestido con un traje gris arrugado, se levanta del último banco. Camina por el pasillo central, sin prisa, con pasos calmados y deliberados. No hay abogado, ni maletín, ni séquito, solo él. Yo también ya he pasado por esa sensación de estar solo contra el mundo. ¿Ustedes no? Desde el fondo de la sala, dos oficiales uniformados se inclinan el uno hacia el otro. Es él, susurra uno. Debe ser. Míralo, seguro es uno de esos ciudadanos soberanos, falsos, que va a decirle al juez que las leyes no le aplican. El otro reprime una carcajada. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa basura? Se ríen lo suficientemente alto como para que algunas cabezas se giren. Leonardo no se inmuta. Su rostro permanece inmóvil, demasiado inmóvil, casi ilegible, como si ya hubiera vivido este mismo momento antes. El juez, un hombre blanco mayor con una calvicie incipiente y una voz que parecía sacada de una radio local, se ajusta las gafas y mira el expediente frente a él. Señor Vargas, dice, hojeando una página, se le acusa de no obedecer durante una detención legal. ¿Es correcto? Leonardo responde, eso es lo que dice el informe. Y no tiene abogado presente hoy. No lo necesito. Más risas desde el fondo. El juez lanza una mirada a los oficiales, pero no dice una palabra. La sala tiene la tensión justa, no tanta como para romper el ritmo, pero suficiente para que todos sean conscientes de ella. Muy bien, continúa el juez, esto parece ser una infracción menor. Seremos breves. Señor Vargas, ¿hay algo que quiera decir antes de que procedamos? Leonardo da un paso adelante. Lentamente, mete la mano en su chaqueta. Uno de los oficiales del fondo se levanta ligeramente, su mano temblorosa hacia la funda de su arma. ¡Uf! ¡Qué momento tan cargado! Leonardo hace una pausa. Luego, saca una placa delgada y laminada y la coloca suavemente en el borde del estrado del juez. Soy Leonardo de Vargas, dice, su tono firme, sin alterarse. Director de Asuntos Internos, Oficina Federal de Investigaciones. La sala queda en un silencio sepulcral. El juez ni siquiera parpadea al principio. Solo se queda mirando la placa, con la boca ligeramente abierta, luego la cierra. El oficial que se había levantado a medias de su asiento vuelve a sentarse, con la mandíbula floja. Su compañero mira a Leonardo como si acabara de ver a alguien atravesar una pared. Usted es del FBI, dice finalmente el juez. Leonardo no se mueve. Asuntos internos. Superviso las investigaciones de mala conducta en toda la región sureste, incluidos los departamentos locales que apagan las cámaras corporales durante las detenciones de tráfico. Se escuchan el arrastre de papeles, una tos, el sonido de un alfiler cayendo. Luego, el juez se aclara la garganta y se recuesta lentamente en su silla. ¿Le importaría pasar a mis aposentos un momento, señor Vargas? Leonardo niega con la cabeza. Prefiero que todo quede registrado. Transparencia total. Uno de los oficiales se levanta. Nosotros, no sabíamos quién era, murmura, su voz apenas audible. Leonardo se vuelve hacia ellos, no agresivamente, solo mirándolos, estudiándolos. No preguntaron, responde. Pero ese silencio no duró mucho. Porque a puertas cerradas y bocas abiertas, la noticia viaja rápido. Y esta vez, se dirigía directamente a la cima. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Dejen su experiencia en los comentarios, quiero leerlos. Eran poco después de las 10:30 de la noche cuando Leonardo se desvió de la autopista 45 cerca de Biloxi, Mississippi. Había estado en la carretera todo el día, visitando pequeños departamentos en toda la región del Golfo. Departamentos señalados por informes irregulares, registros inconsistentes de uso de la fuerza y más recientemente, cámaras corporales que inexplicablemente fallaban con demasiada frecuencia. Su auto de alquiler era un Toyota Camry plateado, básico, discreto. Nada llamativo. Lo había elegido por una razón. Leonardo no anunciaba quién era.
Prefería la observación silenciosa. Esa noche, se dirigía a un pequeño motel en Bayou View Drive cuando las luces rojas y azules lo iluminaron por detrás. Suspiró, redujo la velocidad y se detuvo en el arcén. Por el espejo retrovisor, 2 oficiales salieron, ambos blancos, de unos 30 y tantos años. Uno, calvo, ya tenía una linterna en la mano. No se acercaron lentamente. El calvo golpeó con fuerza la ventanilla del lado del conductor, sin esperar. Licencia y registro. Leonardo bajó la ventanilla hasta la mitad. ¿Cuál es el motivo de la detención, oficial? Licencia y registro, repitió el policía, más cortante esta vez. No usó su intermitente en ese último cambio de carril. Leonardo echó un vistazo a la cámara del tablero en el espejo. Estoy bastante seguro de que sí lo hice. Tiene algo que ocultar, intervino el segundo oficial, apareciendo por el lado del pasajero. No, respondió Leonardo con calma, pero me gustaría saber si esto es una detención de tráfico o un interrogatorio. Esto no le sentó bien. El oficial calvo se inclinó. ¿Me está dando una mala actitud? Salga del vehículo. No me he negado a nada. Hice una pregunta. Salga ahora. Leonardo no se movió. Entregó su licencia. Leonardo Vargas, sin mención del FBI, solo la identificación de un hombre de Montgomery, Alabama. Limpia, clara. Aún así, no estaban satisfechos. ¿A dónde se dirige?, preguntó el oficial. No puedo decirlo. No puede o no quiere. Leonardo lo miró a los ojos. Protocolo federal. Eso fue todo. Esa sola frase desencadenó algo en el policía. ¿Qué demonios se supone que significa eso?, espetó. ¿Cree que está por encima de la ley? Leonardo no respondió. El segundo oficial abrió la puerta del pasajero. Salga del coche ahora. Leonardo mantuvo la voz baja. Esta detención ya no es legal. Pero a ellos no les importó. Ambos oficiales lo sacaron del vehículo con fuerza. Él no se resistió, pero eso no impidió que le torcieran el brazo y lo forzaran al suelo, con las rodillas en la espalda. Un oficial maldijo en voz alta mientras el otro lo reportaba como negativa a obedecer. Leonardo no gritó. No suplicó. Miró fijamente la grava debajo de su mejilla, memorizando cada palabra que decían. Lo que ninguno de los oficiales se dio cuenta fue que Leonardo había encendido una pequeña grabadora de audio en el bolsillo de su chaqueta en el momento en que las luces parpadearon. Era un hábito, de esos que se adquieren al saber cómo suelen terminar estas cosas para hombres que se parecen a él, especialmente en el sur. Cuando lo llevaron a la estación local, ya habían llenado un informe apresurado, alegando que se había vuelto verbalmente agresivo y se había negado a identificar su destino. No se mencionaron sus propias preguntas, ni la nota del uso innecesario de la fuerza. Tampoco había imágenes de la cámara. Cuando Leonardo pidió el número de placa del oficial que lo arrestó, la respuesta fue una mirada fría, seguida de un comentario sarcástico: no se preocupe, tendrá mucho tiempo para hacer preguntas en la corte. Fue puesto en una celda de detención durante la noche. Sin llamada telefónica, sin posibilidad de hablar con un supervisor. Solo un pasillo que hacía eco, una luz parpadeante y la sonrisa burlona del oficial que creía tener la última palabra. Pero esa no fue la última palabra, ni mucho menos. Porque la sala del tribunal a la que lo arrastrarían no era solo un lugar para presentar cargos, era donde comenzaría el verdadero juicio para ellos. ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido como este. El silencio en el tribunal no solo persistió, se hizo denso después de que Leonardo colocara sus credenciales del FBI en el estrado del juez. Nadie se movió. Las sonrisas burlonas de la última fila habían desaparecido. El oficial calvo estaba rígido, sus ojos se movían entre Leonardo y la placa como si hubiera visto un fantasma. El juez se aclaró la garganta, pero su voz ya no era tan firme como antes. Señor Vargas, afirma ser del FBI. Leonardo no parpadeó. No afirmo. Lo soy. Hizo un gesto hacia la identificación de nuevo. Puede verificar el número de placa con la oficina del director Travis M. Secal o la oficina del inspector general en D.C. Una de las secretarias, una mujer llamada Darlene, con 30 años en el trabajo y un agudo instinto para el drama judicial, se levantó lentamente. Su señoría, ¿quiere que haga esa llamada? Por favor, respondió el juez, casi demasiado rápido. Leonardo dio un paso atrás, dándoles espacio. Toda la sala del tribunal estaba congelada, observando.
Incluso un niño pequeño en la galería había dejado de retorcerse. Nadie estaba seguro de lo que pasaría después. Uno de los oficiales, el que había sacado a Leonardo del coche, susurró, «De ninguna manera, este tipo nos está engañando». El otro se inclinó más cerca. «Esa placa parece real. Esa identificación parecía real. Esto podría ser real. Entonces estamos jodidos». Leonardo escuchó cada palabra. No respondió. Sus ojos estaban fijos en el juez, que ahora parecía un poco más pequeño detrás de ese gran estrado. La secretaria regresó 5 minutos después, sosteniendo una pequeña libreta y mordiéndose el interior de la mejilla. «Confirmado», dijo, sin siquiera mirar a los oficiales. «Es de Asuntos Internos del FBI, División Sureste. Ha estado con ellos 27 años. El rango coincide». La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no era un silencio de burla. Era vergüenza. Por los ojos cambiantes del juez, por la respiración superficial de los oficiales, por el fiscal que de repente no tenía nada que decir. Leonardo finalmente habló. «No vine aquí a causar un problema», dijo con calma. «Ni siquiera vine a presentar una queja. Estaba en una asignación no oficial, viajando por departamentos bajo revisión. No di mi identificación porque no estaba obligado a hacerlo. Di mi licencia, mantuve la calma y seguí la ley». Su voz no se elevó, pero llenó la sala. «Fui agredido, arrojado al suelo, detenido durante horas sin causa. Mis derechos fueron ignorados, pero documenté cada palabra. Y sé exactamente qué procedimientos fueron violados». El juez se recostó en su silla, con las manos firmemente entrelazadas. «Señor Vargas, yo, no estoy aquí por su disculpa». «Estoy aquí», interrumpió Leonardo, «para solicitar que se retiren los cargos de inmediato y que ambos oficiales sean puestos en licencia administrativa temporal con efecto inmediato, a la espera de una investigación federal». El fiscal abrió la boca, pero el juez levantó la mano. «Concedido». Ambos oficiales parecían aturdidos. «Nos está suspendiendo así sin más», dijo el calvo, casi gritando. El juez no respondió. Leonardo se volvió para mirarlos directamente. «Esto no se trata de mí», dijo. «Se trata de cada persona a la que han tratado como si no importara. Cada ciudadano que no tenía una placa para sacar. Yo sí la tengo, y aún así terminé con la cara en el suelo». Uno de ellos dio un paso adelante. «Mire, no sabíamos quién era, ¿de acuerdo? Si hubiéramos sabido». Leonardo levantó la mano, deteniéndolo. «Ese es el problema». Pero Leonardo no había terminado, ni mucho menos. Porque la placa pudo haber silenciado la sala, pero la verdad aún estaba enterrada bajo papeleo, mentiras y las imágenes de la cámara corporal que convenientemente no existían. El tribunal se vació a toda prisa. La galería se dispersó como si hubiera presenciado algo radiactivo. Los dos oficiales se quedaron cerca de la salida, con los rostros aturdidos, pálidos e inseguros. Ninguno sacó sus teléfonos, ninguno dijo una palabra. Simplemente se quedaron allí, atrapados en la comprensión de que algo irreversible acababa de suceder. Afuera, la humedad de una mañana de Mississippi se pegaba a todo. Leonardo no se detuvo. Caminó directamente a su coche de alquiler, se sentó en el asiento del conductor y finalmente, soltó un lento suspiro. No disfrutaba de momentos como este. No eran satisfactorios. Eran pesados, porque significaban que alguien había vuelto a fallar. En el pequeño departamento de policía, el sheriff Ricardo Alburn estaba sentado detrás de su escritorio cuando llegó la llamada. «FBI», dijo, sosteniendo el teléfono contra su hombro. Ese tipo era del FBI. Su ayudante, Tamara Sánchez, estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, con una expresión ilegible. Ella había visto el informe de arresto, algo en él nunca le había parecido bien. «Sí, señor», dijo la voz al otro lado de la línea. «Leonardo Vargas, Asuntos Internos». Ricardo se frotó la frente. «Me está diciendo que 2 de mis hombres arrestaron a un investigador federal y lo arrastraron a la corte sin siquiera verificar sus credenciales». «Sí, señor». Colgó el teléfono de golpe y miró a Tamara. «¿Por qué diablos nadie me dijo que era del FBI?» Ella levantó una ceja. Quizás porque no fue tratado como tal. De vuelta en el juzgado, el juez tuvo una reunión a puerta cerrada. Sin grabadoras, sin actas. Solo susurros, caras rojas y una preocupación abrumadora por lo que podría llegar a la prensa. Mientras tanto, Leonardo ya estaba en el motel,
sentado en la cama con su computadora portátil abierta y una línea de llamadas segura zumbando. La voz al otro lado era tranquila pero directa. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Leonardo, pero ellos no lo están. ¿Cuál es la situación? Él lo expuso, la detención, la agresión, las cámaras corporales que nunca se encendieron, la detención durante la noche. La voz al otro lado suspiró. ¿Es este el primer informe de ese departamento? No. Hemos tenido otros 3 en los últimos 18 meses. Todas las quejas fueron retiradas. Un demandante se mudó de estado. Entonces, hagamos esto oficial. Comienza la inspección. Leonardo asintió, aunque el otro hombre no podía verlo. ¿Quieres que lo mantenga en secreto? Ya no. Más tarde ese día, el oficial Carlos Ruiz, el de la cabeza rapada, intentó arreglar el daño. Se presentó en la estación, tratando de parecer despreocupado, pero todos notaron el cambio, la falsa facilidad en su forma de caminar, la forma en que evitaba los ojos de Tamara. Llamó a la puerta del sheriff. ¿Tiene un minuto? Ricardo no levantó la vista. Más le vale que sea corto. Mire, yo no sabía quién era. Si hubiera sabido. No me importa si era un basurero o un fantasma, Carlos, dijo, sin levantar la voz, sin amenazar, sin moverse un centímetro. No le dio una oportunidad y aún así lo trajo como a un delincuente de la calle. Carlos entró. Entré en pánico. Fue vago. Empezó a hablar de protocolos federales. Hemos visto identificaciones falsas antes, tipos tratando de hacerse pasar por federales. Ricardo lo miró. ¿Y cuando entregó una licencia real, simplemente la tiró por la ventana? Carlos no respondió. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Entiende lo que sucede si el DOJ envía un equipo aquí? Carlos miró al suelo. Me equivoqué. Tamara, que había entrado a mitad de la conversación, se cruzó de brazos. No solo te equivocaste, nos pusiste a todos en el punto de mira. Y quizás ahí es donde deberíamos estar. Carlos la miró aturdido. ¿Hablas en serio? Estoy cansada de leer informes que no coinciden con los archivos de las cámaras corporales. Estoy cansada de ver a la gente salir de aquí más rota de lo que entró. Ricardo no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada, el teléfono en la mano, pensando en cuántas cosas estaban a punto de salir a la luz. Pero si pensaban que lo peor había pasado, no habían visto el archivo que Leonardo acababa de abrir en su computadora portátil, una lista de nombres, fechas y banderas rojas que se remontaban a años atrás. No se vayan, la historia sigue, y cada minuto que se quedan ayuda al canal. Gracias. Leonardo estaba sentado en el escritorio del motel, sus dedos se deslizaban sobre el teclado, sus ojos fijos, casi sin parpadear. No estaba trabajando por emoción, rara vez lo hacía. La emoción nubla las cosas. En cambio, estaba construyendo una línea de tiempo. Ya sabía lo que vendría después, lo había visto demasiadas veces, el alboroto, las excusas, las repentinas fallas técnicas. Hizo clic para abrir el portal oficial del departamento y presentó una solicitud formal para las imágenes de la cámara corporal de la noche de su arresto, con fecha y hora específicas, profesional. No tuvo que esperar ni una hora. Un correo electrónico llegó, conciso, a la defensiva. Lamentamos informarle que las imágenes de la cámara corporal del incidente del 14 de mayo no están disponibles debido a un mal funcionamiento técnico. Actualmente estamos revisando los registros de mantenimiento para determinar la causa de la falla. Leonardo se recostó y soltó un breve suspiro por la nariz. No un suspiro, solo la confirmación de un patrón. Otra marca roja en una carpeta que ya se estaba engrosando por horas. Llamó al contacto regional de pruebas del Departamento de Justicia y solicitó una verificación cruzada del software de la cámara corporal del departamento. 10 minutos después, tenía lo que necesitaba. Han tenido 6 interrupciones en los últimos 10 meses, dijo el analista, leyendo de un registro. Siempre durante detenciones de conductores negros o latinos. Ni una sola vez durante simulacros de entrenamiento o violaciones de tráfico con automovilistas blancos. Leonardo no reaccionó, solo lo anotó. En el departamento, la tensión iba en aumento. El oficial Ruiz estaba sentado en su escritorio, mirando su pantalla como si fuera a colapsar bajo el peso de lo que estaba pensando. Frente a él, Tamara se desplazaba por informes archivados, abriendo archivos que no se habían tocado en años. Hizo clic en 1 de diciembre, un joven detenido a 3 cuadras de su casa, alegó haber sido maltratado, presentó una queja.
La cámara corporal falló. Luego otro, la misma historia, y otro. Sus ojos se entrecerraron. Realmente pensaron que nadie se daría cuenta, murmuró. En la parte trasera del departamento, el técnico de T, un tipo llamado Brian que se mantenía casi siempre a sí mismo, recibió un mensaje silencioso a través del sistema de chat interno. Oye, revisa los registros de la cámara del 14 de mayo. Caso Vargas. ¿Quién accedió a los archivos antes de que desaparecieran? Brian dudó. No le gustaba involucrarse en este tipo de líos, pero la curiosidad superó la incomodidad. Escribió unas líneas, realizó un rastreo y vio la respuesta casi al instante. Ruiz. No solo una vez, 2 veces. 2 horas después del arresto, y otra vez a la mañana siguiente. Registros de entrada eliminados, registros de revisión omitidos. Brian miró la pantalla por un largo momento. Luego imprimió el registro y lo deslizó en un sobre. No lo envió electrónicamente. Se lo llevó a la mesa de Tamara él mismo. Ella lo abrió, con la mandíbula apretada. Gracias, dijo en voz baja. Brian no respondió. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Cuando Leonardo entró al departamento la mañana siguiente, vistiendo el mismo traje y sosteniendo una pequeña carpeta, el oficial de la recepción parecía haber visto un huracán en forma humana. Agente Vargas, balbuceó el hombre, no lo esperábamos. No estoy aquí para causar problemas, dijo Leonardo. Estoy aquí para confirmar patrones. Caminó directamente hacia el ala de operaciones sin esperar permiso. La gente se apartó de su camino. Golpeó una vez la puerta de la oficina del sheriff y entró. Ricardo levantó la vista, claramente agotado. Supongo que recibió nuestro correo electrónico. Leonardo colocó la carpeta sobre el escritorio. También obtuve los registros de acceso. Ricardo no la tocó. Alguien entró en el sistema, dijo Leonardo, y eliminó los registros de la cámara manualmente después del arresto, antes de la comparecencia. ¿Quiere adivinar quién? Ricardo se frotó los ojos. Lo estamos investigando. No, dijo Leonardo, con voz tranquila pero firme. Usted no. Yo sí. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Le sugiero que tenga la placa y el arma de servicio del oficial Ruiz listas para el final del día. Asuntos Internos estará en el lugar esta semana. Ricardo no discutió. Ni siquiera levantó la cabeza. Pero cuando Leonardo volvió al pasillo, supo que Ruiz no era el único que había dejado huellas dactilares. Y la inspección ya no se trataba solo de esa noche. Se trataba de todo lo que intentaron enterrar. Para el miércoles por la mañana, 2 camionetas SUV negras se detuvieron en el estacionamiento trasero del Departamento de Policía del Condado de Jefferson. Sin sirenas, sin drama, solo una presencia silenciosa y deliberada. Leonardo salió primero. Se le unieron 2 agentes de Washington, Grace Mendoza, un estratega de cumplimiento con ojos de acero, y Nathan Cole, un experto en forense digital que no hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. No estaban allí para hacer ruido, estaban allí para revisar cada piedra. Adentro, la atmósfera había cambiado. Los oficiales que antes se pavoneaban ahora observaban en silencio desde detrás de las pantallas. Ricardo Alburn apenas había dormido. Las únicas personas que hablaban en oraciones completas eran Leonardo y su equipo. Grace se hizo cargo de la sala de registros, solicitando archivos disciplinarios, datos de detenciones de tráfico, evaluaciones de personal e informes de asuntos internos. Cualquier cosa con un rastro de papel. Nathan desapareció en la sala de servidores con Brian, el técnico de T, quien le entregó el acceso al sistema sin oponer resistencia. Leonardo se sentó con Tamara en una pequeña oficina en la parte de atrás. Ella tenía una laptop abierta, docenas de ventanas llenas de informes antiguos. Su expresión era tensa, concentrada. Todos estos parecen iguales, dijo. Detenciones, alegaciones de agresión, cámaras corporales apagadas, informes vagos, sin seguimiento. Leonardo asintió lentamente. No se trata de una mala decisión. Se trata de la cultura. Lo que se ignora, lo que se oculta, lo que los demás aprenden a llamar normal. Ella giró su pantalla hacia él. Aquí. Mayo del año pasado. Un hombre fue detenido después del trabajo, alegó que le pidieron que saliera del coche sin motivo. Sin multa, sin arresto, pero el informe dice que no cooperó, punto. Leonardo lo escaneó. El mismo lenguaje, una y otra vez. Pasillo abajo, Grace entró en la oficina de Ricardo sin llamar.
Necesito la documentación de capacitación de su departamento sobre el uso de la fuerza, el protocolo de escalada y la política de operación de la Cámara. Ricardo parecía querer discutir, pero no lo hizo. Señaló un gabinete. Todo está ahí. Tome lo que necesite. Grace abrió los cajones, examinó los materiales y suspiró. Esto tiene 4 años de antigüedad. Ricardo no dijo nada. Mientras tanto, Natán se movía rápido. Los archivos se estaban clonando, los registros de la cámara se estaban extrayendo, los videos eliminados se reconstruían a partir de sistemas de respaldo que los oficiales ni siquiera sabían que existían. Cuando encontró 2 videos etiquetados como incompletos, los marcó de inmediato. Uno de ellos tenía audio. Era de un coche patrulla. Apenas 1 minuto de duración, pero suficiente. ¿Tienes algo?, preguntó Leonardo cuando Natán le entregó los auriculares. Leonardo escuchó atentamente. El clip era granulado, pero claro. ¿A dónde te diriges? No puedes decirlo o no quieres. Protocolo federal. ¿Crees que estás por encima de la ley? El golpe de una puerta abriéndose, el movimiento apresurado, el raspado de la grava, un gruñido. Leonardo levantó la vista. Esto es suficiente. Caminó directamente a la oficina de Ricardo, donde Grace todavía estaba hojeando carpetas. Estamos emitiendo una retención de cumplimiento, dijo Leonardo. Ningún oficial de este departamento participará en operaciones de campo hasta que la revisión esté completa. Ricardo se inclinó hacia adelante, con la voz baja. ¿Nos está cerrando, temporalmente? Sí, respondió Leonardo. Mantendrá su centro de despacho en funcionamiento, solo para emergencias. Pero a partir de hoy, su departamento está bajo supervisión federal. Ricardo exhaló por la nariz. ¿Sabe lo que esto nos hará? Leonardo no se movió. ¿Sabe lo que no hacerlo ya les hizo? La puerta se cerró detrás de él mientras salía. Abajo, los oficiales evitaban su mirada, incluso los que nunca lo habían conocido antes. Tamara lo encontró al pie de las escaleras. Revisé los registros de quejas, dijo. Hay un patrón en las negaciones. La mayoría de los informes se marcaron como infundados, sin una sola entrevista. Si deseas la continuación de la historia, comenta parte 2 y dinos qué te ha parecido hasta ahora.